Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este servicio, a esta hermosa mañana. Muchas gracias por estar conectados a través de estos medios digitales. Y bueno, esta mañana este servicio es especial, es maravilloso. Gracias a Dios hemos podido conectarnos tres iglesias en un mismo sentir para alabar y para cantarle a nuestro Dios. Es maravilloso poder estar juntos como hermanos, aunque estemos viviendo en ciudades y en países diferentes. Entonces, antes de comenzar, quiero mandarles un gran abrazo, un fuerte abrazo, por favor, a todos mis hermanos que se encuentran en Colombia, especialmente en las iglesias de Cali y de Bucaramanga. Por favor, reciban un gran saludo y un abrazo fraterno de los hermanos aquí en Ecuador. Y bueno, esta reunión es especial no solamente porque nos estemos reuniendo de países diferentes, sino también porque entre Ecuador y Colombia hay lazos de amor y de amistad desde hace mucho tiempo. Para nosotros, los hermanos de Ecuador, recordamos con mucho cariño que hace 25 años un grupo de hermanos de diferentes países, de Estados Unidos, de Ecuador, pero sobre todo mayoritariamente de Colombia, llegaron aquí y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, amor y compasión, sembraron la semilla de lo que hoy es la Iglesia de Cristo en Quito, Ecuador. Así que estos lazos de amor y estos lazos de unidad precisamente han tenido su fruto durante todo este tiempo y perduran hasta el día de hoy. Por eso, mis hermanos, los amamos muchísimo y nos alegra mucho poder alabar a nuestro Dios junto a ustedes en esta mañana. Y esto es algo que en realidad únicamente Dios puede hacer. Así que reciban nuestros saludos y nuestro amor de parte de todos los hermanos de aquí en Ecuador. Y bueno, antes de que avanzar, me presento. Mi nombre es David Lara. Soy discípulo de Cristo en la iglesia aquí en Quito, Ecuador. Y el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante para cada uno de nosotros como individuos, pero también como miembros de esta comunidad. Y bueno, antes de avanzar, por favor, acompáñenme en una oración. Dios del cielo, Padre mío, Dios todopoderoso, quiero darle muchísimas gracias por este día, por la posibilidad, mi Padre, de poder respirar, de poder despertarnos, de poder orarle, Padre. Gracias por este servicio, gracias por todos los hermanos que han trabajado para que esto pueda darse. Gracias por la bienvenida, por las canciones, por la Santa Cena, mi Señor. Y te pido, por favor, Padre, que tú estés al control también de la prédica, que solo se predique tu palabra y que la gloria siempre sea para ti. Quedamos en tus manos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar y como les mencionaba, vamos a estar hablando el día de hoy precisamente sobre la unidad en Cristo. Bien, permítanme, les comparto la pantalla. Muy bien. Y bueno, como veíamos, vamos a hablar el día de hoy sobre la unidad. Y cuando me pasaron el tema, de verdad pensé, wow, qué maravilloso poder hablar precisamente de la unidad en estos tiempos que necesitamos tanto, pero sobre todo en esta mañana en la que estamos juntos de diferentes sitios. Y bueno, antes de entrar de lleno a estudiar acerca de la unidad que tenemos en Cristo, quería que pudiéramos entender qué significa unidad. Entonces encontré dos conceptos. Uno de ellos dice, la unidad se define como una estructura sólida que no puede ser dividida. Y wow, esto me llamó mucho la atención, pero también encontré otro que dice, la unidad es un todo que no se desarma, sino que permanece junto. Ya empezando por el concepto, en realidad me retó mucho. Y bueno, pensaba también en cuestión de la iglesia, ¿no? Pensaba, bueno, gracias a Dios tenemos lazos fraternos, pero nuestra iglesia y las iglesias en general están formadas por una gran variedad de personas. Tenemos personas de diferentes edades, desde los más pequeñitos, jóvenes, universitarios, solteros, casados, adultos mayores y nuestras amadas Noemís. Entonces tenemos una gran diversidad de personas en edades, en color de piel, en situación económica, en educación, en formas de hablar, incluso en dialectos. Y pensaba, ¿cómo puede ser posible que exista una completa unidad con tanta diversidad? Entonces el reto para mí fue poder entender la unidad desde el punto de vista de Dios. Y lo que pude entender, quiero compartirlo con ustedes en estos tres puntos. Punto número uno, la unidad como una responsabilidad personal. Y la primera escritura que vamos a ver se encuentra en Efesios 4, del 1 al 3. He utilizado la versión de traducción al lenguaje actual. Y la escritura dice, yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios.
Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y cuando leí esta escritura en realidad me pareció muy fuerte y muy retante, la verdad, porque me hace entender muchas cosas. Número uno, vemos aquí que Pablo en esta carta a los Efesios dice, les ruego que vivan como deben vivir quienes han sido llamados. Y Pablo primero utiliza la palabra ruego. Sin embargo, aunque utiliza esta palabra, no es una opinión. Pablo no está pidiendo que por favor hagamos esto. Esto no es opcional, no es algo que podemos hacer o no. Porque más adelante Pablo utiliza la palabra deben. Y esto me recuerda que el ser un discípulo, el pertenecer a una iglesia es un privilegio, es un regalo de Dios. Yo no he sido llamado a tener una relación únicamente con Dios y ya estuvo. Yo no puedo decir, listo, ya soy un discípulo, se acabó, estoy bien. No, yo he sido llamado para tener una relación con Dios, pero dentro del pueblo de Dios. Ser hijo de Dios implica ser parte de su pueblo y ser parte de su pueblo implica vivir de una manera determinada. Ahora, ¿cuál es esa manera determinada? Pablo aquí nos ayuda indicándonos cuáles son las actitudes que nosotros debemos tener. Entonces, primero empieza diciendo, sean humildes. Y me impacta mucho que empiece precisamente con esta cualidad, ¿no? Tal vez todos podríamos de alguna manera definir la humildad, pero busqué un poco más de información y quería compartir con ustedes esta definición que me ayudó mucho a entenderlo mejor. Y dice, la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus debilidades, cualidades y capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. Entonces, en esta parte, Pablo me está diciendo personalmente, David, tienes que huir de la soberbia, huir del orgullo, tienes que conocerte a ti mismo para que puedas ser capaz de reconocer tus debilidades, tus cualidades y tus capacidades. Pero no solo eso, sino que todo esto, ponerlo al servicio del pueblo santo, al servicio de los demás. Y esto me llevó a preguntarme, eh, ¿soy capaz de verme como realmente soy? Y para un discípulo eso es muy importante, ¿no es cierto? Para un discípulo, pues nos tenemos que ver y reflejar, comparar nuestra vida con la Biblia todos los días. Pero en realidad todavía sigo teniendo esa capacidad de verme como realmente soy. Conozco mis virtudes y mis defectos, pero lo más importante, estoy aprovechando mis capacidades y cualidades para el bien de mi charla, para el bien de mi familia, para el bien de mi ministerio, para el bien del cuerpo de Cristo en general. Mis hermanos, ninguno de nosotros somos perfectos. Y de verdad, y el punto, lo importante aquí es que no necesitamos ser perfectos para poder servir, porque lo mucho o poco que podamos hacer, si ponemos nuestras cualidades y capacidades al servicio de los demás, entonces estoy siendo humilde y estoy ayudando a construir la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Ok, espera David, pero la unidad lo construyen los líderes, ¿no? Lo construye el evangelista o el predicador o el líder de charla. Yo te pregunto, ¿dice eso la escritura? ¿Dice que esta escritura es solo para los líderes? No. Pablo dice que esta es la forma de vivir de todos quienes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Si eres un discípulo, tienes una responsabilidad de construir unidad. Por favor, debemos olvidar esa idea de que los líderes deben organizar planes para que la charla se una y ellos son responsables de la unidad. Y bueno, en parte sí, es su responsabilidad, pero no tanto por ser líderes, sino porque son discípulos. Y al igual que ellos, tú y yo somos discípulos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de construir unidad en nuestra charla, en nuestro ministerio, en nuestra casa y en la iglesia en general. ¿Esto es retante? Pues sí, la verdad es que para mí, cuando lo entendí, es muy retante, pero amén, es parte de ser un discípulo. Ahora bien, ¿qué más dice la escritura? ¿Cómo debemos comportarnos? Esta escritura también dice, sean amables y pacientes. Encontré una definición de amabilidad que dice, la amabilidad es un valor social que se funda en el respeto, el afecto y benevolencia en nuestra forma de relacionarnos con el otro.
Nuevamente aquí lo que nos dice Pablo es que la unidad requiere amabilidad. Hipocresía, no. Cuidado. Lo que nos dice Pablo es amabilidad, porque lastimosamente a veces podemos confundir estas dos cosas. Pero hipocresía es actuar y pretender algo que no se siente, que no es real. Pero todos nosotros hemos sido llamados a tratar a los demás con respeto real, entender y respetar nuestras diferencias, pero también valorar mucho más lo que nos une y lo que nos hace semejantes. Tratarnos con afecto a los otros miembros de la charla, a los otros miembros del cuerpo de Cristo, es parte de vivir para Cristo. Ahora, nuevamente quiero hacerte preguntas. ¿La forma en que tratas a los demás hermanos enfrente de ellos o detrás de ellos es amable? ¿Usas palabras que busquen construir? ¿Soy capaz de decir la verdad con compasión? Y esto es muy importante porque a veces podemos pensar, yo te digo la verdad y allá tú. No, eso no es lo que enseña la Biblia, porque la verdad sin compasión puede llamarse también crueldad. Y los cristianos, los discípulos, decimos la verdad, pero la hacemos para construir y con compasión. ¿Qué tal nuestro comportamiento en los chats? Actualmente los chats de WhatsApp y de otras redes sociales son muy importantes porque nos han permitido comunicarnos. Y sí, también ahí tenemos un comportamiento que puede ser amable o no. Cuando tu líder de charla o alguien, algún otro miembro comparte algo, ¿tú respondes, comentas? Simplemente lo dejas ahí, lo ves y, ok, sí, ya está. O cuando la persona con la que tienes discipulado te escribe, ¿le respondes? ¿Lo dejas en visto? ¿O simplemente ignoras el mensaje? Incluso en tu hogar, ¿puedes decir lo que te incomoda o te desagrada con amabilidad y respeto? Existe en toda comunicación que podamos tener con una persona, sea en la sea en el medio físico o los medios digitales ahora, todos ellos debemos hacerlo con amabilidad y con respeto si somos discípulos de Cristo. Perdona si tal vez te hago muchas preguntas, pero son estas preguntas las que me hice y también me retaron muchísimo y me llamaron a poder vivir de una manera diferente, a poder cambiar las cosas en las que estaba viviendo equivocado. Y te animo a que también te hagas estas mismas preguntas y si encuentras más, pues mucho mejor. Lo importante es que podamos analizar nuestra vida a la luz de la Escritura. Recuerda, mi hermano, tu amabilidad habla de tu cristianismo. E insisto, no se trata de fingir nada o de aparentar nada, sino de ser real. Y bueno, si tal vez no te sale la amabilidad con algún hermano o con alguna persona, pues es normal. De hecho, la iglesia está formada por pecadores que queremos arrepentirnos. Pero ese es el punto. Si no nos sale, pues amén. Tenemos trabajo que hacer. Para eso nos bautizamos, para ser transformados y cambiados a la imagen de Cristo Jesús. También la escritura nos habla de paciencia. Y un significado de paciencia dice, es la actitud de soportar dificultades y contratiempos. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano, no se deja dominar por él. Wow, esta definición de paciencia en realidad abrió mucho mi mente. Y quiero preguntarte, ¿necesitamos paciencia en la iglesia? ¿Necesitas paciencia en tus relaciones personales? Pues, hermano, yo te digo yo, sí, 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 claro que sí, necesito paciencia, necesitamos paciencia, porque el ser humano tiene un talento para causar problemas o para hacer daño. Y de hecho, si tú juntas a dos seres humanos, existe una alta probabilidad de que hayan desacuerdos o incluso problemas, solamente uniendo a dos seres humanos. Esto es normal, pero no quiere decir que tiene que ser así. Incluso es probable que en tus relaciones personales salgas herido o hieras a alguien. Pero me gustó mucho esta definición porque dice que la paciencia es una actividad o una actitud constante que requiere valor y que impulsa a las personas a oponerse al mal a pesar de nuestro sufrimiento y que no toma el sufrimiento o el dolor como una excusa para dejarte dominar por el mal. Significa que cuando tengas todo el derecho de enojarte con alguien y reaccionar mal, no lo haces. No te dejas dominar por el enojo o el dolor, sino que valerosamente buscas vencer al mal con el bien. Realmente esto no es fácil, pero sí es posible. Porque no es natural para los seres humanos, pero sí es natural para Dios. Y con Él podemos vencer el mal con el bien. La meta es poder llegar a reaccionar como hijos de Dios, aunque el resto de personas no lo hagan.
Te animo a que puedas reflexionar mucho sobre esto. Y bueno, finalmente de este punto, perdón si me he extendido mucho en este primer punto, pero la escritura también nos habla de bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Y aquí, hermanos, tenemos que entender que todos necesitamos apoyo, pero también que todos podemos brindar apoyo. Pero David, yo soy un bebé en la fe, yo no sé mucho de escritura, yo discipular no es una responsabilidad que todavía no, liderar no, no sé. Mi hermano, lo hermoso de esta escritura es que no te habla de tiempos, no te habla de requisitos, no te habla de ninguna cosa que sea necesaria más que poner el corazón. Así que si eres miembro de esta familia, tú puedes apoyar y debes hacerlo. Con lo mucho o con lo poco, con lo que podamos apoyar a otros, vamos construyendo unidad. Tú, mi hermana, mi hermano, eres muy valioso y tu apoyo puede ser toda la diferencia para quien lo necesita. Pero sobre todo, recordemos que este apoyo debe ser por amor. Pero, ¿y si no siento amor por mis hermanos? Pues ánimo, tengo dos buenas noticias con respecto a esto. Número uno, el amor es una decisión. Así que no se basa en lo que yo pueda sentir o no, se basa en lo que yo decido hacer. Y si yo decido hacer lo mejor por mis hermanos, entonces los estoy amando, independientemente de lo que yo sienta. Y número dos, amamos como Cristo nos ama. Si tú has sentido el amor de Cristo alguna vez en tu vida, pues amén, tienes amor suficiente para compartir con los demás. Pero ten cuidado. Si tal vez lo encierras o escondes este amor dentro de ti y no lo compartes, ese amor se puede ir apagando no solo con los demás, sino con Cristo también. Así que ten cuidado, por favor. Y bueno, nuevamente, perdón por extenderme tanto en dos versículos, en los primeros dos versículos, pero realmente me retaron muchísimo. Y Pablo, de hecho, sabía que esto no iba a ser fácil. Y por eso nos dice en el versículo 3: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y aquí radica nuestra responsabilidad personal. Cuando nos bautizamos, sentimos esa conexión nueva, incluso tal vez hasta extraña, ¿no? Con estas personas que no conocemos, pero que alaban al mismo Dios que nosotros. El problema puede ser que con el paso del tiempo, con nuestro caminar van surgiendo problemas, van surgiendo dificultades, salen corazones, puede aparecer pecado, y esto nos lleva a irnos alejando unos de otros y poder empezar a perder esa unidad. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es hacer todo lo posible por mantenerla. Insisto, no es fácil, pero sí es mi deber y mi responsabilidad porque fui llamado a ser parte de esta familia. Recuerda esto, por favor. Yo no soy responsable de la unidad de toda mi charla o de la unidad de toda la iglesia, pero sí soy responsable de construir unidad desde mi trinchera. Creo que un problema técnico por ahí. Pero bueno, quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a tomar tu responsabilidad? Quiero dejarte con esta pregunta. Muy bien, vamos al segundo punto. El segundo punto nos habla de la unidad como parte de un cuerpo. Y la escritura que vamos a ver está en Efesios 4, del 11 al 14. Y la escritura dice, hablando de Jesús, dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Y esta escritura ya la conocemos, ya la hemos leído antes, pero es bueno recalcar que estar unidos no quiere decir que todos seamos iguales. Trabajar por la unidad en el vínculo de la paz no quiere decir dejar de ser quien soy para dar gusto a los demás. Insisto, esto se puede confundir y lastimosamente en el ámbito religioso se ha confundido muchas veces la unidad con hipocresía. Pero Dios nos llama a ser reales y a tener una unidad dentro de nuestra diversidad. Y esto es bueno precisamente porque vemos que es Cristo precisamente el que nos hizo diferentes. Lo importante es que somos diferentes, sí, pero para complementarnos, no para oponernos los unos a los otros.
Mis hermanos, el poder trabajar juntos para edificar la iglesia, aún siendo tan diferentes, se puede lograr cuando ponemos en práctica lo que vimos en el punto anterior, ¿no? La amabilidad, el respeto, la paciencia y el apoyo mutuo por amor. Así que te animo a que puedas desempeñar tu rol en la iglesia, que puedas tomar tu responsabilidad aplicando estas disciplinas espirituales. Y si tal vez no conoces tu rol, ok, está bien, no te preocupes. Algunos lo conocen más pronto que otros. Pero eso quiere decir que es la hora de ponerse en marcha y encontrar cuál es mi don y cómo puedo yo servir. Porque nuevamente la escritura dice en el versículo 12, para que todos los que formamos la iglesia estemos capacitados para servir. En el versículo 13 y 14 nos habla también de una gran verdad. El cristianismo, si bien es individual, necesita de lo grupal para poder perfeccionarse. Dios no creó a la iglesia porque sí, sino que cada uno de nosotros necesitamos de nuestra familia espiritual para perfeccionar nuestro cristianismo y nuestra relación con Dios. Un discípulo ermitaño difícilmente crecerá, posiblemente vivirá muchos años con el mismo estado de bebé espiritual o pasará años de fracaso y frustración espiritual porque pretendemos luchar esta batalla solos. Nos necesitamos, mis hermanos, para pulirnos y ayudarnos mutuamente. Insisto, nos necesitamos. El cristianismo no es una batalla que se tenga que librar solo. La escritura también menciona que la unidad produce madurez y nos protege de los engaños en los que podemos caer. Esto es algo muy serio, mis hermanos, porque si no trabajamos en la unidad y en la edificación del cuerpo, posiblemente seremos fácilmente engañados por nuestro pecado o por gente astuta. Y el precio de caer en estas trampas puede ser nuestra salvación. Por eso tal vez Pablo inicia el capítulo diciendo, les ruego que, porque esto es tan importante, pero a veces lo dejamos tan de lado. Porque el tratar de vivir nuestro cristianismo solos nos puede costar nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios y nuestra eternidad. Repito, mis hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Quiero compartirles algo, un texto que me ayudó a entender de mejor manera cómo tal vez puede funcionar la unidad. Y bueno, este es un artículo en el que mencionaba que el vuelo de los gansos que ellos realizan en forma de V, ¿sí? A veces tal vez hemos visto en películas o no sé, tal vez alguno tal vez lo habrá podido ver en la vida real, que los gansos, las aves migratorias, vuelan en esta estructura en forma de V, ¿no es cierto? Entonces, lo que menciona es que se ha comprobado que cuando cada ganso bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que está atrás de él a volar de una manera más fácil. Entonces, cuando estos gansos están volando en esta formación, aumentan por lo menos un 70% su poder de vuelo en comparación como a que cada ganso volara solo. También nos dice que cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, y por lo tanto se da cuenta de esa dificultad y regresa lo más pronto posible a la formación para beneficiarse de la ayuda de todos. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a otro de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Eso es increíble, ¿no? Ellos pueden ver el liderazgo no como la responsabilidad de uno, sino como una responsabilidad colectiva. Los gansos que van detrás también graznan para alentar a los que van adelante, y esto les ayuda a todos a mantener la velocidad. Finalmente, si un ganso se enferma o es herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para ayudarlo o protegerlo. Y se quedan acompañándolo hasta que esté sano y pueda volar o hasta que muere, y solo entonces los dos acompañantes lo dejan para regresar a la bandada. Y este es un ejemplo extraordinario acerca del tema que estamos viendo hoy, de la unidad. Porque si aplicamos esto a la iglesia, podremos desarrollar una iglesia unida que avanza contra la fuerza de los vientos, que se cuida mutuamente unos a otros, que cuidan a los líderes cuando se cansan y que están prestos a curar al que está herido. ¿Qué opinas, mi hermano, de esta forma de cooperación que Dios ha puesto en los animales? Estas aves se apoyan y viajan juntos para moverse de un sitio a otro de manera estacional. Pero cuánto más importante es para nosotros los cristianos poder apoyarnos y cuidarnos entre todos en esta batalla espiritual que estamos librando. Mis hermanos, solos podemos ser derrotados,
pero gracias a la voluntad de Dios, no estamos solos y estamos más bien unidos entre nosotros y a Cristo Jesús. Y bien, el último punto que quiero compartir con ustedes se llama la unidad por Cristo. Y bueno, en la escritura que voy a compartir, en realidad se basa en Juan 17, en todo el capítulo, y es la oración de Jesús antes de que sea traicionado por Judas. Yo te animo a que más adelante tú puedas leerlo todo cuando tengas el tiempo, pero yo he puesto aquí unos cuantos versículos que creo que ilustran muy bien el punto del corazón de Cristo en esta parte. Entonces, primero vamos a Juan 17:11. La escritura dice: Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Más abajo, en Juan 17, del 20 al 23, la escritura dice: No solo pido por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso, deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Y finalmente, más abajo en el versículo 25 y 26 dice: Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Y wow, cuando realmente leí todo el capítulo 17 y me enfoqué específicamente en estos versículos que acabo de compartir, veía, me quedé muy asombrado de que la última oración registrada de Jesús, antes de ser traicionada por Judas en el libro de Juan, utiliza Jesús gran parte de esta oración para pedir al Padre que nos ayude a permanecer unidos. Y esto en realidad me movió mucho el corazón, porque esa escritura es muy clara: la unidad está relacionada con el amor y con la esencia de Dios mismo, porque menciona que el Hijo y el Padre se aman y por eso permanecen unidos. Y esa misma unión que existe entre el Padre y el Hijo es lo que debemos procurar entre nosotros. Pero esto solo se va a lograr si cada uno de nosotros estamos unidos a Cristo. Si Jesús es nuestro estándar, la unidad dentro del cuerpo por amor debe ser una prioridad en nuestras vidas. No una opción, no algo que hacemos porque sea bonito, porque tengamos que crear planes o actividades. Lo hacemos porque es algo que parte del corazón mismo de Dios. Mis hermanos, todas las promesas de Dios, toda la esperanza de una vida junto a Él, las vidas transformadas y la unidad dentro de la familia de Dios, todo lo tenemos únicamente gracias a Jesús. Esto es algo por lo que debemos estar muy agradecidos. Pero al mismo tiempo, debemos entender que sin Jesús no hay promesas, no hay esperanza de una vida junto a Él, no hay vidas transformadas y por lo tanto tampoco puede haber unidad. Por lo tanto, mi hermano, te animo a que podamos reflexionar sobre lo que hemos visto el día de hoy. Personalmente me ha retado mucho, en realidad, porque me ha hecho entender que vivir mi cristianismo solo es algo que está completamente en contra del plan de Dios. Pero sobre todo me hizo entender que sin trabajar por la unidad, estoy viviendo un cristianismo tal vez al 50%. Y te animo a que sigas estudiando más sobre este tema y seguro vas a encontrar muchos más ejemplos en la Biblia de que cuando los discípulos estaban juntos y trabajaban juntos, cosas grandes pasaban. Y Dios se movía poderosamente a través de ellos para cambiar y transformar vidas. Y de hecho Dios lo sigue haciendo en ejemplos en este tiempo presente. Una muestra de esto ha sido esta reunión con hermanos de diferentes países que se aman profundamente y que pueden, gracias a Dios, hacer este tipo de cosas que son grandes y en las que Dios se mueve. La pregunta que te quiero dejar ahora, mi hermano, para que puedas reflexionar es: ¿quieres vivir eso? ¿Quieres vivir esas cosas grandes y ver a Dios moviéndose? ¿Quieres eso para tu congregación? Pues ánimo,
Trabajemos juntos para estar unidos junto a Cristo y para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Muchas gracias, mis hermanos, por haberse conectado. Gracias a todos ustedes. Si tal vez tú que estás viendo esto todavía no eres un discípulo, pero te gustaría conocer, por favor, contáctate con quien te invitó. Puedes escribirnos a las respectivas iglesias, en Facebook, en las diferentes redes sociales, y que puedas conocer más de este Dios que es capaz de hacer cosas maravillosas. A todos mis hermanos, nuevamente un abrazo fraterno desde Ecuador. Los amamos muchísimo a todos nuestros hermanos. Que tengan una excelente tarde y que la gloria sea solamente para Dios.